y nos da la revelación y nos da su palabra para que sepamos enfrentar este tipo de situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo espero que usted haya estado siendo bendecido con estas enseñanzas, que la intención es que todos nosotros podamos enfrentar y podamos avanzar en lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Y hoy voy a tocar un tema que quiero decirle lo siguiente. Yo creo en el poder de Dios. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Yo creo que sí, estamos en vivo. Yo creo que Dios puede sanar, puede liberar, puede restaurar. He visto endemoniados ser libres. He visto prenda al diablo. ¿Qué está pasando ahí? He visto al Señor liberar endemoniados, sanar enfermos. He visto al Señor sanar personas de cáncer, de SIDA, cosas demasiado fuertes. Pero también he visto al Señor resucitar sueños, levantarle el ánimo al caído, porque a veces nos vamos a un extremo. Y por lo que le voy a hablar, en un momento va a parecer que yo no creo en todas esas cosas, pero sí creo. Soy muy pentecostal, de la cabeza hasta los pies. Ponen un corito y me brinca el piecito como los conejos, porque sentimos la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero quiero que vaya conmigo a la carta a los Romanos capítulo 12 y verso 2. Mire esta enseñanza del apóstol Pablo, porque es Pablo que le escribe a la iglesia o a los cristianos que estaban en Roma. Es Pablo escribiéndole a los cristianos que estaban en Roma, y les dice Pablo: no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hasta ahí nada más. No se conformen a este siglo. Vuelvo a repetirle, es Pablo escribiéndole a cristianos que estaban en Roma. Dígame usted qué hay en Roma ahorita. ¿Qué representa Roma ahorita en el mundo? Échale, sin miedo. Idolatría. ¿Qué más? La iglesia católica. El Papa. De hecho es como un país, ¿verdad? Bueno, es una nación muy aparte. Pero había en Roma, obviamente, el imperio romano en los tiempos de Jesús, que nada tenía que ver con los judíos. De hecho, los romanos tienen un montón de dioses, y los judíos tenían al único Dios verdadero. Entonces, cuando los cristianos se convierten, todavía arrastraban cosas de su cultura pasada, porque venían de allá. Es como nosotros. Conocemos a Cristo, nos convertimos a Cristo, pero a veces todavía traemos arrastrando cosas de la cultura que teníamos antes. Pero el Señor empieza a ordenar nuestras vidas. Y Pablo les dice a estos cristianos, les dice: no se conformen a este siglo que están viviendo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus pensamientos, de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestros pensamientos, de nuestra mente. Amén. Y hoy quiero hablar del campo de batalla. Si me ayudan un poco con el micro, porque siento que tiene mucho eco, mucho agudo y me distrae. ¿Están aquí? Hoy voy a hablar del campo de batalla, que es nuestra mente. Dígale que está a su lado: tienes un campo de batalla donde tienes guerra todos los días. Las batallas siempre las tenemos en nuestros pensamientos. Si pecamos es porque primero fuimos vencidos acá. Si nos estancamos es porque primero fuimos vencidos acá.
Si dejamos de creer es porque primero fuimos vencidos acá. Primero se ganan o se pierden las batallas en nuestros pensamientos, porque el campo de batalla donde el diablo lanza sus dardos, donde lanza todas esas artimañas, es sobre nuestros pensamientos. ¿Sí o no? Y curiosamente, hermano, todos los cristianos regularmente ejercitamos nuestra fe, pero muy poco ejercitamos nuestra mente. ¿Sí? ¿Cuántos saben cómo orar por un endemoniado? Ejercitamos mucho la fe, pero la mente no la ejercitamos. Porque mire, hermano, por ejemplo, el miedo, la duda, la preocupación, la mentira, todo está en la mente. Cuando postergamos cosas, está en la mente. La pereza está en la mente. El estar postergando nuestras vidas está en la mente. El estar mintiendo está en la mente. Cuando viene duda a nuestro corazón, está en la mente. Cuando entra miedo en nuestra vida, está en la mente. Y entonces a veces el diablo nos tiene estancados, detenidos, con miedos, con dudas, con preocupaciones, haciéndonos postergar cosas, nos llena de mentiras la cabeza. Todo está aquí en la cabeza, ¿sí? Y nosotros creemos en Dios, pero regularmente podemos notar que somos vencidos por cualquier mentira del diablo. Creo en Dios, sé que hay un Dios, pero soy muy vencido muy rápidamente en nuestros pensamientos. Cualquier mentira del diablo me derriba, me tumba. ¿Está aquí conmigo? Ahorita va a entender todavía un poquito más este asunto. ¿Sí? Ahorita le voy a dar ejemplos. Y la Biblia, hermano, nos enseña a nosotros y nos invita a todos nosotros que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16. 1 Corintios 2, 16. Dice la Biblia: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros debemos de tener los pensamientos de Cristo. Nosotros tenemos que pensar como Cristo pensaba. ¿Está aquí conmigo? Cuando un niño saca 10 en la escuela y puro 10, y puro 10, y puro 10, y puro 10, ¿qué regularmente decimos los papás, o dicen los maestros, o dice la gente de los niños? Que es un niño muy inteligente, porque tiene una mente muy ágil, tiene un coeficiente intelectual más alto que el de Albert Einstein, que fue de las mentes más brillantes, ¿verdad? Hay mentes muy brillantes. Y no sé si usted ha visto en las noticias que hay niñas de 12, 13 años que ya cursaron la universidad porque tienen la mente muy ágil, ¿verdad? Mientras que algunos de nosotros no sabemos ni cuánto es 4 por 9. ¿Cuánto es 4 por 9? ¿Sí? Y decimos, es que es muy inteligente, se la ha de pasar estudiando, se la ha de pasar macheteando, se la ha de pasar leyendo libros, no sé. Le atribuimos eso a que algo está haciendo para que sus pensamientos sean así de ágiles. ¿Está aquí conmigo? Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Si dice la Biblia que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo sería la mente de Cristo? Locura. Pura. Yo le entendí locura, hermano. ¿Cómo sería la mente de Jesús? Más inteligente que Albert Einstein, que Tomás Alva Edison, que Luis Ángel Jiménez. Claro. Mucho más inteligente que todos nosotros. Pero ¿cómo sería la mente de Cristo, hermanos? ¿Cristo se asustaba con cualquier cosa? ¿Se preocupaba con cualquier cosa? ¿Dudaba con cualquier cosa?
Y quizás muchos de nosotros vamos a decir, pero era Cristo, hermano. Pero dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Estaba en una condición humana como usted y como yo. De hecho lo vemos orando en el huerto del Getsemaní antes de ser crucificado, antes de ser vendido por Judas, ¿verdad? Que dice que el sudor de su frente era como gotas de sangre, porque cargaba el peso del pecado de toda la humanidad. Y estando ahí dijo, Padre mío, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Es decir, estaba como que medio dudando, diciendo, yo no quiero este sufrimiento, ¿verdad? Cuando estuvo en la cruz crucificado, ¿qué dijo Jesús? Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque sintió el dolor, sintió el peso, sintió la aflicción, sintió la agonía, todo lo que nosotros sentimos. Pero ¿cómo era la mente de Cristo? ¿Qué ayudaba a Cristo a vencer ese tipo de inseguridades, de situaciones? Ahora aquí hemos hablado de esas batallas silenciosas, de la preocupación. Mi suegra hablaba de estar desocupados. Y esas batallas silenciosas puede llamarse depresión, ansiedad, duda, miedo, cansancio, frustración y tantas cosas que el diablo nos mete en la cabeza, con cuestiones de las relaciones humanas, con cuestiones del dinero, con cuestiones del amor, con cuestiones de la seguridad financiera, con cuestiones de muchas cosas. El diablo nos atormenta en la mente y tiene un montón de cristianos estancados porque los tiene dudando, los tiene con miedo, los tiene frustrados. Y yo no sé si Cristo era así. ¿Quién tiene la mente de Cristo aquí? Nadie nos atrevemos a levantar la mano porque más ustedes tienen la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestra mentalidad es diferente. ¿Sí, hermano? Cristo en su mente brillante, Cristo mentía. ¿Era mentiroso? Cristo robaba, maquinaba planes para destruir a alguien. ¿Cómo era la mente de Cristo? ¿Está aquí conmigo? ¿Sí o no? Y la Biblia nos invita a que usted y yo tengamos la mente de Cristo, pero lamentablemente a veces tenemos una mente muy religiosa. No la mente de Cristo, tenemos una mente religiosa. ¿Sí? Y no tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué le digo que tenemos una mente religiosa? Porque declaramos cosas, decretamos cosas, pero no cambiamos nosotros. Yo declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Este año voy a comprar una casa. Lo declaro y lo decreto en el nombre de Jesús. Solamente con declarar y decretar se va a cumplir el sueño. Porque eso es tener una mente religiosa. Y yo puedo estar declarando y decretando que en el nombre de Jesús X cosa, pero no cambio mi orgullo, ¿verdad? No cambio lo mentiroso que soy, no cambio lo grosero que soy. ¿Sí? Y entonces tengo una mente religiosota, pero no tengo una mente de Cristo. Me dicen paz de Cristo y yo digo amén, aleluya, ¿verdad? Pero no cambio. Tenemos que cambiar. Mire, porque cuando cambiamos la mentalidad, hermano, cambiar la mentalidad tiene que cambiar nuestra manera de vivir. ¿Sí o no? Vuélveme a proyectar Romanos 12:2. Cambiar nuestra mentalidad tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Romanos 12:2 dice: no se conforme a este siglo, transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento, para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento. Transfórmese.
cambie. El cambiar la mente cambia la forma de ser de una persona. ¿O no le han dicho a usted cuando empieza a venir a la iglesia, empieza a leer la Biblia, empieza a conocer a Cristo y su mente le empieza a cambiar como la de Cristo? Y entonces le dicen en su casa: ya te lavaron el cerebro ahí en esa iglesia, porque ya eres bien dejado, ¿verdad? Porque ya no maldices, porque ya no quieres robar conmigo, porque ya no quieres mentir conmigo. ¿Qué te hicieron esos cristianos? ¿Verdad? ¿Qué te hizo ese Cristo? Me lavó el cerebro. ¿Cuántos quieren que Cristo nos lave el cerebro a todos? Yo quiero que me lo siga lavando el Señor, porque lo tenía muy cochino, muy sucio. ¿Cuántos concuerdan que teníamos la cabeza bien sucia, llena de mugre espiritual? Imagínense si le pudiéramos sacar una selfie al cerebro. ¿Cómo saldría ese cerebro? Lamoso, negro. ¿Sí o no? O blanquito, limpiecito, sano, santo, puro, noble, justo, amable, bondadoso. ¿Sí o no? Y entonces venimos a la iglesia y aprendemos muchas frases religiosas, pero no queremos cambiar nuestra mente. Y se supone que en la mente es donde el diablo nos está venciendo todos los días. ¿Sí? Como anteriormente y antiguamente. Yo me acuerdo que para, según estar yo bien con Dios, ¿verdad? De niño me decían: es que tienes que ir al catecismo y te tienes que aprender no sé qué tanto, y apréndete el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y lo decíamos de memoria. Pero saliendo del catecismo salía por la misma boca sapos y culebras y chinches y tecuejos y de todo. Porque eso es hacerse religioso, porque no cambia la mente. Solamente dije unas palabras, pero no cambié mis pensamientos. ¿Está aquí conmigo? Yo creo que Jesús volvía locos a los religiosos. Si vemos la Biblia, Jesús le encantaba volver locos a los religiosos cuando les enseñaba, cuando les hablaba. Pero también tenía la capacidad de que la gente le entendiera sus mensajes. Él era muy inteligente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le digo que no es suficiente ser religioso? Sino que tenemos que cambiar nuestros pensamientos para que cambie nuestra manera de vivir, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Porque ser religioso y conocer muchas cosas religiosas no me hace cambiar mi vida. Si cambio mis pensamientos, entonces voy a empezar a cambiar mi vida. ¿Está aquí conmigo? Mire, no es suficiente ser religioso, porque mire, Hechos 19:15. Quiero que me acompañe a la Biblia. Hechos 19:15. Dice la Biblia, y me van siguiendo: pero respondiendo el espíritu malo, bueno, desde el 14, Hechos 19:14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Perdón, verso 13. Es que quiero que entienda el contexto. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de ¿quién? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, le dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así a judíos como a griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces estos muchachos vieron a Pablo, ¿está aquí conmigo? Vieron a Pablo que estaba reprendiendo espíritus inmundos, ¿verdad? Y versículos atrás del 13 dice que Pablo estaba haciendo señales, milagros y liberando a muchos endemoniados. Y no sé si Pablo le diría al endemoniado: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ese cuerpo.
y se liberaba la persona. Y entonces todos los muchachos veían la película y se toparon con unos endemoniados y dijeron: vamos a hacerlo nosotros también, vamos a ayudar a estas personas. Les conjuro en el nombre de Jesús. Tiene que funcionar. El que predica Pablo, salga afuera, ¿verdad? Y el demonio habló desde dentro del cuerpo de la persona y le dijo: yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, no los conozco. Ahora quiero preguntarle aquí a todos los que estamos aquí: ¿cuántos creen que el nombre de Jesús tiene poder? ¿Y por qué ahí no funcionó? Porque no lo conocía, no tenían una relación. No es suficiente saberte las frases: yo decreto en el nombre de Jesús, ¿verdad? No es suficiente conocer frases de la Biblia y ser religioso, ni saberte el Padre Nuestro. No es suficiente sacar la Biblia del Salmo 91 para que se vaya el demonio. No es suficiente. Tienes que cambiar la mente. Porque si yo saco Biblia para reprender al diablo, no es que la Biblia no sea una palabra de Dios, sino que yo en mis pensamientos no tengo esa misma palabra de Dios, tengo otras cosas en la cabeza. ¿Sí o no? Y quizás el demonio me va a decir: tú me estás reprendiendo, y en la cabeza la traes llena de cochambre y de... estás podrido. Es más, eres mi amigo. Ay, ay, ay. ¿Sí o no? Y entonces mi mente sigue atada, sigue frustrada. Por eso no es suficiente ser religioso. Tenemos que tener la mente de Cristo. Tengo que tener la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo había amor, había perdón, había misericordia, había justicia, había sabiduría, había humildad, había respeto, había bondad, había mansedumbre, había templanza. En la mente de Cristo estaba limpia. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos creen que es suficiente con el nombre de Jesús? ¿Verdad que no es suficiente? Porque dijeron: esto va a funcionar porque funcionó con Pablo. Sí, pero Pablo sí sabía quién era Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Ese Jesús le cambió su mente, su forma de pensar, su forma de vivir. Lo transformó en una nueva persona. ¿Está aquí conmigo, hermano? El asunto es que nuestra mente, hermano, nuestras batallas las ganamos o las perdemos, pero no trabajamos la mente. Trabajamos mucho las cuestiones religiosas, pero no trabajamos los pensamientos. Muy poco enseñamos de esto. ¿Sí o no? Yo le puedo enseñar a usted el poder del ayuno, el poder de la oración, el poder del nombre de Jesús, el poder de la sangre de Jesús. Yo le puedo a usted enseñar los ángeles, los arcángeles, los querubines, el ángel Miguel, el arcángel no sé quién, y le puedo enseñar muchas cosas. Pero si no le digo cambie sus pensamientos, eso se le va a quedar nada más ahí como información. Dígale que está a su lado: tenemos que cambiar, hermano. ¿Sí o no? No sé si a usted le pasó como a mí, que cuando llegamos a la iglesia nuevecitos con Cristo, yo pensaba que yo podía seguir mintiendo, que podía seguir robando, que podía seguir insultando, que podía seguir siendo una persona con palabras de doble sentido, con sarcasmo, y no iba a pasar nada porque ya Cristo me había perdonado todos los pecados. ¿Cuántos pensaban como yo? Pero después Cristo fue cambiando mis pensamientos y tuve que cambiar mi mentalidad. Y no es que la tenga ya como la de un niño. Sigo batallando con mis pensamientos. Aquí está la lucha, hermano. ¿Sí o no? Cuando alguien te traiciona, ¿qué hay en tu cabeza? Supongamos que una persona muy cercana a ti te traicionó. Tu hijo, tu hermano, tu vecino, tu tío, un hermano de la iglesia. ¿Qué pasa por tu cabeza? Ojalá se muera este hijo de Satanás. ¿verdad? Es un desgraciado. Y empezamos a tirar una lumbre acá en la cabeza
Y el diablo ni siquiera tuvo que endemoniarme, solamente me tuvo que susurrar en el oído: ódialo, no lo perdones. Entonces mi cabeza está toda embotada, ¿verdad? Y está la pastora aquí cantando con todo su corazón, ¿verdad? A sonar el shofar. Ya llegó el viejo ese. Uy, se sentó atrás de mí. ¿Verdad? Y luego viene un enfermo y te dice: oye, hermano, ore por mí. Sí, en el nombre de Jesús, sánalo, Padre. Y no pasa nada, porque la mente está bloqueada. ¿A cuántos de los que estamos aquí, cuando alguien nos traiciona, decimos: ah, pues Dios lo bendiga, no pasa nada, yo lo amo en el Señor? Señor, haz que descienda fuego sobre eso. ¿Sí o no? O si ves un iPhone 17 Pro Max en una mesa y alguien se te olvidó, ¿qué es lo primero que entra por tu cabeza? Bendición de Jehová. ¿Cómo me amas, Padre? No, regrésalo. Ay, pero ¿cómo lo voy a regresar? Si es un iPhone 17 Pro Max, 40,000 pesos. No sé cuánto vale. Tentación. Aquí en la cabeza. No necesito un demonio. Bueno, si un demonio que te vino a susurrar que robaras, que mintieras, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿se dan cuenta que la cabeza la tenemos pero revoloteada? Y mire, lo voy a llevar. ¿Cuántos ya se quieren ir? Mateo capítulo 10. El Señor nos dio una enseñanza, una masterclass al respecto de esto. Y yo siempre he leído este pasaje y creo que muchos lo hemos leído, pero poco me he detenido a entender esta parte. Mateo capítulo 10, verso 7. Vamos a leer primero Mateo capítulo 10, verso 7 al 10. Y después nos vamos a brincar hasta el verso 16. Mateo 10, verso 7. Dice la Biblia: y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hasta ahí nada. Amén. En este momento Jesús está mandando a sus discípulos a predicar. Les dijo: váyanse de 2 en 2 y vayan, sanen enfermos, liberen endemoniados, reprendan demonios, liberen al cautivo y hagan milagros, señales, prodigios. No lleven comida, no lleven bebida, no se lleven otro cambio de ropa, porque yo los voy a sustentar. ¿Sí? Y ahí van los discípulos, como unos guerreros gedeones, ¿verdad? Sí, espartanos. Y ahí van, como caras de leones. Y de hecho sí liberaron muchos endemoniados y sanaron muchos enfermos. Y luego les dice en el verso 16, Mateo 10, 16: pero miren, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. ¿Está aquí conmigo? Vayan, liberen endemoniados, sanen enfermos, limpien leprosos. Pero tengan muy en mente que los voy a mandar como corderos en medio de una manada de lobos. Se los van a querer devorar, los van a querer destruir, los van a querer despedazar. Por eso les quiero aconsejar, dijo el Señor, que sean prudentes como las serpientes, pero sencillos como las palomas. ¿Está aquí conmigo? Y usa la serpiente, Señor. De hecho, en Génesis capítulo 3 dijo el Señor que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Entonces el Señor está haciendo la referencia y está diciendo: sean astutos como las serpientes. Tienen que crear astucia, tienen que ser inteligentes, tienen que ser sabios, tienen que medir las cosas,
tienen que saber qué hacer en los momentos difíciles. Sean muy truchas, listos, mis muchachos. No se dejen ni rebajar por nadie, ni se dejen babosear por nadie, ni se humillen por nadie. Sean prudentes como las serpientes, pero sencillos como las palomas. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos son prudentes? Cuando el Señor está usando esta palabra, prudente, está usando la palabra sabiduría, inteligencia, astucia. Amén. Hermano, va a ir joven, ¿dónde están los jóvenes? ¿Vas a ir a estudiar a la preparatoria o a la universidad? ¿Sí? Tienes que ser muy prudente como las serpientes. Tienes que ser muy astuto. Es más, yo le voy a decir a todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos que estar más listos que el diablo. Tenemos que ser más astutos que el diablo. Tenemos que ganarle las ventajas a él. Tenemos que crear astucia en nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Sí o no? Y mire, por ejemplo, muchos, o creo que todos nosotros, conocemos mucho la humildad de Jesús. ¿Sí o no? Conocemos el amor de Jesús. Conocemos los milagros de Jesús. Conocemos los prodigios que hizo Jesús. Conocemos la autoridad espiritual que tenía Jesús. Por eso le está diciendo: vayan, sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados, limpien a los leprosos, porque yo les di esa autoridad. Porque Jesús la tenía, esa autoridad espiritual. Todos conocemos ese lado del maestro, su humildad, su amor por las multitudes, pero hablamos muy poco de la astucia que tenía Jesús, de la inteligencia que tenía Jesús, de su sabiduría que tenía Jesús. Él era muy astuto, ¿sí o no? Sí, conocemos el poder, los milagros, las maravillas, los prodigios, todo eso, pero conocemos muy poco la astucia que tenía el Señor. ¿Está aquí conmigo? Por ejemplo, eso de andar haciendo lodo con la saliva, ¿qué tiene que ver con un milagro? Vio un ciego el Señor, escupió en la tierra, hizo lodo con su salivita, a ver, ven, amarró la saliva, vete a lavar en el estanque. ¿Sí? A otro sordomudo le puso los dedos en las orejas, le dijo: abre la boca. Le escupió en la boca y habló el mudo y empezó a escuchar. ¿No le saca de onda eso? ¿Sí o no? Se sentaba a comer con las prostitutas y con los publicanos o los cobradores de impuestos. Era muy astuto el Señor. Todo eso lo hacía con la intención de darle un mensaje a los religiosos, de sacarlos de sus casillas. Y Jesús decía: le voy a hacer un milagro a este para que aquellos vean y se saquen de onda, ¿verdad? Voy a dar una doble cátedra a estos humildes que nadie los quiere. Yo les voy a dar un mensaje, pero a aquellos les voy a tirar. ¿Aquí conmigo? Ciegos, guías de ciegos, es decir. Aquí conmigo. Por ejemplo, en algún momento hicimos una serie de los milagros de Jesús y hablábamos del milagro de la saliva, y yo les decía que había una creencia que se corría por el pueblo, así como las creencias que ahora tenemos, ¿no? Que si te da el mal del puerco, ¿qué tienes que hacer si te da el mal del puerco? O no sé, que si te pica un animal, la saliva de la mujer embarazada tiene poderes curativos, ¿sí o no? ¿Quién ha aplicado eso? Ponte un moño rojo en el calzón si estás embarazada y si hay una hiena. ¿Por qué hacen eso? Porque no confían en el poder de Cristo, ¿sí o no? Dale una barrida con huevo para que quede limpio tu muchacho. Pero todavía no tenemos la mente de Cristo. ¿Aquí conmigo? ¿Sigo, Pablo?
Y entonces se creía que la saliva de los padres, de los patriarcas, tenía poderes curativos como milagrosos. Entonces el Señor, cuando sana a un ciego con su saliva, le está haciendo ver a los religiosos que Él era un Dios que tenía poderes divinos de sanar a la gente, para que les calara en su corazón y dijeran: pero ¿cómo se siente con el poder? De hecho, en algunos momentos los religiosos le decían: ¿quién es este y por qué se atreve a perdonar pecados? Si solamente Dios tiene autoridad de perdonar pecados. Y casi Jesús decía: porque soy Dios. Indirectamente. ¿Ya la captaron? ¿Ya la agarraron? ¿Ya les cayó el 20? Entonces Jesús era muy listo, hermano. ¿Está aquí conmigo? La astucia del maestro. Y el maestro nos está diciendo: ustedes tienen que ser prudentes como las serpientes. Tienen que estar bien ejercitados en sus pensamientos. Por eso Pablo dijo: transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Porque el diablo piensa que somos tontos, pero no somos tontos. Tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo para levantarnos de las caídas, para sanar las heridas, para restaurar nuestras propias vidas, para volver a levantar el ánimo, para volver a servirle a Jesús. ¿Alguien que diga amén? ¿Sí o no? El diablo piensa que nos da tole con el dedo, pero cuando usted ya empieza a agarrar ese discernimiento, usted empieza a decir: ya sé por dónde vas, diablo. Ya viste que tu mujer no te lavó el pantalón que te encanta, pero córtale el chivo para que veas cómo se va a poner el asunto. En la mente, ¿sí o no? Pero cuando usted ya tiene el discernimiento de Cristo, usted dice: cochino de agua, Señor te reprende. Va a poner otro asunto arreglado. Pero el diablo nos trae enganchado con muchas cosillas así muy simples, hermano, porque el campo de batalla está en la mente. ¿Sí o no? ¿Ya viste que el hermano de la iglesia muy apenas te saludó? Como que le das asco. Es que tú no traes una bolsa Chanel. Creo que nadie la trae en mi casa. Y ni es cierto. Pero la batalla está en la mente. ¿Y sabe que está atacando ahí el diablo? Tu inseguridad. Pero el que tiene la mente de Cristo ya sabe y dice: pero yo soy un hijo de Dios. Y una prenda no me hace más o menos que las personas. Yo sé quién soy. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, del Dios Todopoderoso. Yo camino con el Maestro, con el que caminó sobre las aguas. Yo camino con el que resucita a los muertos. Yo camino con Jesús. Tengo esa seguridad en Cristo. ¿Sí o no? No sé si usted sepa que a nosotros nos tiran mucha leña, pero no me importa. Yo sé quién soy. ¿De quién está conmigo? ¿Sí a quién le sirvo? A mi Cristo. ¿Sí o no? Entonces las batallas están acá. ¿Sigo? Tienes que ser más listo que el diablo. Tenemos que ser más listos que el diablo. Y cuando empezamos a ser más prudentes como las serpientes, empezamos a desarrollar nuestro discernimiento espiritual y empezamos a ejercitar la mente de Cristo y empezamos a entender de dónde vienen los dardos del diablo, cuáles son sus intenciones, qué es lo que quiere hacer. Y usted dice: ya no vas a entrar, Satanás. Ya entendí por dónde vienes. Ya no me vas a volver a tumbar el ánimo. Ya no me vas a volver a meter en depresión. Ya no me vas a volver a meter en ansiedad. Ya no me vas a volver a preocupar. Ya no me voy a enfermar con esa preocupación, porque sé que Dios tiene el control de mi vida completa. ¿Alguien que diga amén? ¿Sí o no? ¿Ya viste que tu hijo anda más rebelde ahora que estás ayunando y llorando por él? Ya déjalo de hacer. Ay, sí es cierto, aunque el ayuno ni tiene fe. Te venció. Cuando tengan esos ataques, dile: aunque te
está calando que estoy llorando y llorando, ¿verdad? Otros 21 días. Ay, no. ¿Sí o no? Al diablo le cala que tú le creas a Dios. Ya no vayas a esa iglesia. El domingo pasaba nadie, ni siquiera te saludaba. Y no sabes que el diablo te quiere sacar de aquí, porque aquí Dios tiene plan contigo, propósito contigo, y aquí está su poder, su presencia, su gracia, que quiere levantarte, Señor. Pero el diablo sabe qué es lo que Dios va a soltar sobre tu vida. Alguien que diga amén. ¿Sí o no? Y Él no quiere que se cumplan los planes de Dios, los proyectos de Dios, las promesas de Dios. Ahí está el testimonio de mi esposa. Guerra espiritual, pero ahí está el cumplimiento de la promesa, porque Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Pero ya estoy teniendo la mente de Cristo. ¿Sí o no? Nah, Dios es fiel. El diablo me quiere engañar. ¿Sí o no? Ya entonces lo tenemos que entrenar la mente. Ya casi acabo, hermano, ya casi acabo. ¿Está aquí conmigo? ¿Cómo entreno mi mente? ¿Cómo logro cambiar mis pensamientos? ¿Cómo logro desarrollar la mente de Cristo dentro de mí? ¿Cómo logro empezar a cambiar, a tener ese discernimiento, pastor? ¿Cómo le hago? Lo primero dice Santiago capítulo 1 verso 5. Santiago 1:5. Pídele a Dios. Primero pídele a Dios que te dé sabiduría. Dice Santiago, alguien de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, se la va a dar. Abundantemente y sin reproche. Pídasela a Dios, el cual se la va a dar abundantemente y sin reproche. Pídale sabiduría. Señor, ayúdame a cambiar mis pensamientos. Ayúdame a tener esa astucia como la serpiente. Tú me enseñaste que tengo que ser prudente como las serpientes. Por eso yo le digo a usted que los cristianos somos mansos pero no mensos. Somos cristianos pero no dejados. Ay, pastor, tengo que dejar que me golpee el pie. Esta es mi cruz. No. Manso pero no menso. Para eso hay leyes, ¿verdad? Hay cosas que se pueden hacer. Me escuchaba el pastor Harry que decía: demanda a tu esposo, y si te demanda, vienes conmigo y le dices que yo te dije que te demandara. Que a veces a uno como pastor le da coraje santo de que abusen de ti. Y no es que uno ore y diga: Señor, mándale un diablo para que se demonie. No. Pero sí le decimos: Señor, ayuda al hermano, al hermano. Pídele sabiduría al Señor. Desarrolla tu discernimiento. ¿Y cómo puedo desarrollar mi discernimiento? Leyendo la palabra de Dios, conociendo lo que Dios dice, teniendo comunión con el Espíritu Santo, platicando todos los días con Dios. Empieza a desarrollar el discernimiento. Cuando yo conozco la Biblia, es muy difícil que el diablo me engañe, porque a eso vino con Adán y Eva. ¿O no le dijo a Eva? Con que Dios dijo. ¿Sí o no? Y esa le gusta al diablo usarla mucho. Con que Dios dijo que te iba a usar. Con que Dios dijo que te iba a bendecir. ¿Y por qué no traes ni un peso en la cartera? Con que Dios dijo que te iba a llevar a las naciones y no has salido ni de la Florida. Ay, ya te ventaneé, Satanás. ¿Sí? Con que Dios dijo que te iba a dar un carro y no sales de la bicicleta. Con que Dios dijo. ¿Sí o no? Entonces, hay una Biblia, es que ya no usamos Biblias físicas. Y entonces, con que Dios dijo. Ay, ¿qué dijo Dios? ¿Sí? ¿Qué dijo Dios, hermano? De ti. ¿Qué dijo Dios de mí? ¿Qué dice Dios de nosotros? Serás salvo tú y tu casa. ¿Qué dijo Dios de ti? Yo les mandé un devocional porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un fin de esperanza. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Los pensamientos de Dios están aquí. Aquí está la mente de Cristo.
en su palabra. Y el diablo nos engaña porque no conocemos la mente de Cristo. Pero cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a desarrollar discernimiento y empezamos a entender por dónde opera y cómo quieren lanzarnos sus dardos y atacar nuestros pensamientos y estancarnos, y aprendemos a reprenderlo. ¿Sí o no? Dígale que está a su lado: más Biblia y menos TikTok. ¿Sí o no? Más intimidad con Dios y menos chisme. Más intimidad con el Espíritu Santo y menos andar juzgando a la gente. Les propongo que hagamos un ayuno de 21 días de hablar mal de las personas. Es muy astuto el diablo. Hermana, hay que orar por el hermano, porque fíjese que no me empiece a hablar mal. Hermano, hay que orar por el pastor, porque fíjese que no me deja traer chismes. El diablo es muy astuto. ¿Sí o no? Porque no va a ser, fíjate, déjate cuento, porque ya sabemos que es un chismesote. Pero cuando te dice: hermano, hay que orar, quiere meter chisme. Dígale: no me hables mal. 21 días sin hablar mal de nadie. ¿Quién levante la mano que se arrime? Nadie, hermano, ni de la vecina, aunque no sea cristiana. Que no ayunen de otra cosa. No, ayunemos, ejercitemos la palabra. Mejor platique más con el Espíritu Santo. Y si alguien lo ofende, usted dígale: Dios, ¿qué hago? ¿Qué harías tú, Señor? Quiero tener tus pensamientos. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si alguien te traicionó, ¿qué hago, Jesús? ¿Qué hago, Señor? ¿Lo mando al diablo? ¿Lo perdono? ¿Lo amo? ¿Qué hago, Señor? ¿Te lo mando? ¿Qué harías tú, Señor? ¿Sí? Te sigo abriendo las puertas de mi casa. ¿Qué más puedo hacer para ejercitar? Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Miren lo que dice Filipenses 4:8. Habla de cambiar hábitos. Esta parte de la Biblia. Dice el Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, en eso, ¿en qué piensas todos los días? En lo bueno, en lo amable, en lo honesto, en lo justo, en lo puro. ¿Sí? Cambia tus hábitos de pensamiento, lo que regularmente piensas, y eso se va a lograr leyendo la palabra. ¿Sí o no? Les digo otra que nos tumba mucho. Yo a veces veo y me asombro de creer que haya personas que le tengan más fe a la brujería que a Cristo. ¿Sí o no? Bueno, perdóname, José, si digo tu nombre. Bueno, que José dice: no, atrás me echaron ahí una ceniza y la barrí y la chica afuera. Así nomás. Ay, no, ¿qué voy a hacer con esta gallina prieta? ¿Qué va a hacer con este caldo? ¿Pero que usted no sabe lo que le echaron, pastor? Pues sí, pero yo conozco al Cristo de poder. No le puedes tener más fe a la brujería que a Cristo. Esto está en la cabeza. Estoy diciendo que no hagan sus travesuras, pero Cristo es poderoso. Y si tú tienes una relación con Él, no pasa nada. ¿Qué harías tú, Señor? Hazte un caldo. ¿Sí o no? Amén. Está bueno esto, ¿no? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Prudentes como las serpientes. Yo los voy a mandar como ovejas en medio de lobos. Hermanos, estamos en un mundo que nos quiere devorar. ¿Sí o no? Yo he escuchado a un predicador y decía: este mundo está muy sexualizado. Todo. Y el mundo nos quiere tragar, el diablo nos quiere devorar. Estamos en medio de lobos rapaces espirituales.
emocionales. ¿Sí o no? Estamos en un mundo rodeado de tanta maldad, de tanta crueldad, de tanta indiferencia, de tanta frialdad, que podemos estarnos haciendo igual nosotros, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí o no? Estamos en medio de un mundo tan malo que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Por eso Jesús les dijo: tienen que ser prudentes como las serpientes, porque los van a querer venir a enredar y a meterlos otra vez en el pecado, y a meterlos otra vez en el mundo, y a meterlos otra vez en la misma vieja vida. Pero usted tiene que ser muy inteligente y decir: no, ya sé por dónde vienes. Yo le sirvo a Dios, soy un hijo de Dios, amo a Dios, respeto a Dios, honro a Dios. Es que ¿por qué tú no quieres hacer esto, no quieres hacer aquello, no quieres ir allá, no quieres ir a este lugar? Es que no es porque me prohíban en la iglesia, es porque yo sé quién soy en Cristo. Soy un hijo de Dios, demasiado valioso como para rebajarme con ese tipo de tonterías. Alguien que diga amén en este lugar. Dígale que está a su lado: eres tan valioso como para andarte rebajando al chisme. Eres tan valioso como para andarte rebajando a la prostitución. Eres tan valioso como para andarte rebajando a una borrachera. Eres tan valioso como para andarte rebajando en un antro, alcoholizándote. Eres muy valioso. Pero cuando lo entendiste, dices: no le voy a echar mis perlas a los cerdos. ¿Ah, que sí dice la Biblia? Dígale que estás muy valioso. Quiero que se vengan los músicos. Hermano, hermana, eres muy valiosa. Eres muy valioso. ¿Sí? Como para andar ensuciando tu mente con la pornografía. Eres muy valioso. Tu mente es muy valiosa. Como para andarte haciendo sensual como las del TikTok. ¿Ah? Y no es que aquí uno les ande prohibiendo a las muchachas de que no usen escotes y no usen nada de eso. Es que eres muy valiosa. Eres muy valioso. De hecho, las señoritas que tenemos aquí, que son solteras, son muy valiosas. Muchachitas, si alguien las quiere de novias, díganle: le tienes que pedir permiso a mi papá. Pero de allá arriba. Porque soy de Cristo y soy muy valioso. ¿Está aquí conmigo? Varón, eres muy valioso como para andarte rebajando ahí con una prostituta de la calle. Somos muy valiosos. Tu matrimonio es muy valioso. Tus hijos son muy valiosos. Tu empresa es muy valiosa. Tu trabajo es muy valioso como para que le andes robando al patrón. Es muy valioso lo que Dios te ha dado. ¿Ya estamos agarrando la mente de Cristo? ¿Sí? Porque luego decimos: ladrón de... No, ladrón de ya no. Ya tengo la mente de Cristo. ¿Sí? No hagas como que trabajas porque hacen como que te pagan. No, eres muy valioso para rebajarte ese tipo de cosas. Ten la mente de Cristo. Me quiero decir muchas cosas, pero ya no voy a decir nada. ¿Sí? La mente de Cristo. Pero sí, se lo voy a decir. Ya estamos músicos. Gracias. Yo tenía, mire, yo trabajé en una fábrica como por 4 o 5 años, en oficinas. Digo, y los operadores, ¿cómo nos odiaban? Esos de oficinas, no les dicen nada, esos de oficinas. Porque la entrada era a las 8 y nosotros llegamos a las 8:15 a hacernos un café, para ir empezando a trabajar como a las 9:30. No, el cristiano, este cristiano hacía eso. Y un día dije: estoy haciendo un muy mal ejemplo con mis compañeros. Porque luego yo llegaba y ponía las alabanzas, ¿no? Y adoraba a Dios. Y era cristiano. Y entonces dije: no, yo entro a las 8. Y a las 8:05 ya tengo que estar chambeando. Así que llegaban todos mis compañeros a hacer su cafecito. Yo llegaba a prender mi computadora,
a sacar los trabajos pendientes y a empezar a chambear. Espérate, el patrón llega como hasta las 9:30. Pues sí, pero a mí me pagan por trabajar. Nada, que no seas así. No les digo nada. Pero sí les voy a decir algo con mi ejemplo. Pero me cayó el 20. Dije, yo tengo la mente de Cristo. ¿Sí o no? Por eso no progresamos, hermano, porque no cambiamos la mente. Y Dios te quiere bendecir tanto, pero tenemos que cambiar. Oye, me gustó eso que dijo mi esposa. ¿Estás lista para salir? ¿Estás listo para que Dios te mande el $1,000,000 que le estás pidiendo? ¿Estás listo? ¿Para administrarlo estás listo? Le voy a hacer una pregunta. Si el Señor lo sacara de las deudas en las que ¿está listo para ya no endeudarse más? ¿Estamos listos? Si el Señor te mandara al esposo, a la esposa que estás pidiendo, ¿estás lista para ser un buen esposo o una buena esposa? ¿Estamos listos? Que todo está acá. Tenemos la mente